Cuando lo sagrado es revelado, corre con fe y recibe el milagro divino que transforma vidas. En el tercer año de Joacim, mientras las tierras de Judea y Galilea se encontraban marcadas por la opresión romana, en la polvorienta aldea de Cafarnaún, los ecos de un tiempo de esperanza comenzaban a resonar con la llegada de un humilde carpintero de Nazaret llamado Jesús. Su fama se extendía como un fuego incontrolable, sus enseñanzas y milagros despertaban la expectación de muchos, pero había una mujer, Miriam, que desde hacía 12 años vivía sumida en el dolor y la desesperanza. Como descendiente de la tribu de Judá, su historia es una lamentable narración de sufrimiento y marginación. Miriam había padecido un flujo de sangre durante años, una condición que la convertía en impura según la ley mosaica. Esto la excluía no solo del culto en el templo, sino también del contacto humano. Su sufrimiento era profundo, no solo físico, sino también emocional. Buscó consuelo en médicos, gastando cada uno de sus recursos, pero su condición solo había empeorado, dejando solo desesperanza en su corazón. Un día, mientras la polvorienta brisa de Cafarnaún silbaba entre las calles adoquinadas, los rumores sobre Jesús llenaban el aire. Cada conversación se tornaba en testimonio sobre sus milagros, sobre cómo sanó a aquellos que se encontraban en lo más desesperante. Miriam sintió que algo, una chispa de esperanza, comenzaba a arder dentro de ella. Si tan solo toco su manto, seré sanada, murmuró en su corazón, y así, impulsada por una fe desgarradora, se dispuso a encontrarlo. La multitud ya rodeaba a Jesús cuando ella llegó. Sus corazones eran indiferentes, la hostilidad y los murmullos de desprecio la acompañaban en cada paso, pero su determinación era más fuerte que su miedo. Luchando contra la multitud, logró llegar a donde Jesús estaba. En ese instante, el tiempo pareció detenerse, el aire se llenó de expectativa, y cuando estiró su mano para tocar el borde de su manto, sintió una energía divina recorrer su ser. En ese contacto, toda su debilidad se desvaneció como sombra al amanecer. De inmediato, Jesús se detuvo, y una pregunta atravesó el murmullo del gentío: ¿quién me ha tocado? Estas palabras resonaron como un eco sagrado en el corazón de Miriam, y, sintiendo el peso del milagro dentro de ella, tembló. Acercándose a Jesús, con voz temblorosa, le confesó su pena. Aquel instante podría haber sentido el juicio, pero en su lugar, recibió amor puro. Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote, dijo él, y en ese momento, Miriam comprendió que no solo fue sanada físicamente, sino espiritualmente. La compasión de Jesús la abrazó como nunca antes había experimentado. Mientras se alejaba, la multitud quedó asombrada, y un nuevo murmullo nació entre ellos: ¿qué más podría hacer este hombre? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Presiona el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a través de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale me gusta y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Dime en los comentarios, ¿qué historia bíblica ha impactado más tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a corazones a través de generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. Miriam se marchó, llevando consigo la promesa de un nuevo inicio, dejando atrás la tristeza y la marginación. En la atmósfera vibrante de expectación que había surgido, la historia de su milagro se entrelazó con un propósito mayor, dejando a la multitud en espera de las revelaciones que Jesús aún tenía reservadas. ¿Qué más haría el Maestro? La luz de la esperanza brillaba más intensamente que nunca en las tierras de Judea. Mientras la multitud seguía asombrada, Jesús se dirigió hacia la casa de Jairo, un líder de la sinagoga cuyo corazón estaba lleno de angustia. Su hija, una pequeña de 12 años, yacía en la cama al borde de la muerte. Jairo, desesperado, había dejado a su familia y había corrido hacia el Maestro, arrodillándose a sus pies con lágrimas en los ojos. Mi hija está al borde de la muerte. Ven y pon tus manos sobre ella para que viva, imploró. El camino a la casa de Jairo fue una mezcla de fe y temor. La multitud continuaba presionando a Jesús, empujándose unos a otros por tocarlo, buscando sanación y respuestas.
Ante cada paso que daba, las palabras del pueblo se entrelazaban en una atmósfera electrificada. Este hombre puede hacer maravillas. Que si sana a la hija de Jairo, decían, mientras sus corazones latían al ritmo de un milagro inminente. Sin embargo, mientras caminaban, un mensaje impactante llegó a los oídos de Jairo. Un sirviente se acercó, con el rostro pálido y la voz temblorosa, trayendo noticias desgarradoras: no molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto. El mundo de Jairo se desplomó, el dolor de la pérdida le atravesó el alma. ¿Qué hacer ahora? ¿Dónde encontrar esperanza en medio de la desesperación? Pero Jesús, ignorando la angustia del hombre, lo miró fija e intensamente. No temas, cree solamente, le dijo con una voz que tenía el poder de calmar las tempestades. Jairo, aunque devastado, sintió una chispa de fe floreciendo en su interior, un desafío a dejar que su dolor lo dominara. Decidió seguir al maestro y esperó, con cada paso, que esta fe crecida lo guiara hacia la salvación de su hija. Cuando finalmente llegaron a la casa, el lamento de la gente era ensordecedor. Las mujeres se afligían por la niña difunta, cuyos sueños apenas habían comenzado. Jesús, en su compasión divina, respondió: la niña no está muerta, sino duerme. Aquel comentario atrajo miradas incrédulas, risas sarcásticas y murmullos de desdén. Sin embargo, aquellos que se burles de él no podían ver el poder que emanaba de su voz, el eco de la vida misma. Con firmeza, Jesús tomó la mano de la niña, y los presentes se quedaron mudos ante la escena que se desarrollaba. Talita Cumi, dijo, lo que significa niña, a ti te digo, levántate. En ese instante, un milagro brillante se desató. La niña abrió los ojos y se levantó, buscando con su mirada el amor perdido de su padre. La intimidad de aquel encuentro no solo trajo sanación, sino que también resonó con la voz de esperanza en medio de la osadía divina. La noticia se esparció rápidamente, y la gente se quedó atónita, sintiendo cómo la vida había triunfado sobre la muerte, el poder de Dios revelado en su plenitud. Sin embargo, Jesús, consciente de la fragorosa expectación, advirtió a Jairo y a su mujer que mantuvieran esto en secreto. En aquel momento, las esperanzas que yacían aplastadas por el quebranto comenzaron a erguirse. Al igual que Miriam, Jairo había recorrido un camino de fe, desbordando por cada experiencia el amor y poder del que Jesús estaba lleno. Ellos entendían ahora que su vida no era solo un relato de sufrimiento, sino parte de un plan soberano y divino. Los ecos del milagro inundaban la aldea, pero había más que esperaba a ser revelado. Pero lo que ellos no sabían era que el poder de lo sagrado se desataría de una manera aún mayor. La historia de la redención de cada alma estaba a punto de tomar un rumbo inesperado, y el camino hacia la verdad continuaba. ¿Qué nuevos milagros traerían los designios de Dios? La expectativa no solo se centraba en Jairo o Miriam, sino en toda la creación, aguardando la revelación del Hijo de Dios. Mientras la alborotada gente comenzaba a dispersarse y las murmuraciones sobre la resurrección de la niña llenaban el aire, Jesús sintió la fuerte necesidad de continuar su obra. De pie en la casa de Jairo, él miró a su alrededor y vio las caras aún marcadas por el luto, pero también vislumbró en ellos la mecha encendida de esperanza que había comenzado a florecer gracias a la fe restaurada de su líder. Jairo, lleno de gratitud y asombro, contemplaba a su hija revivida, el milagro tangible de la intervención divina. Sin embargo, el maestro tenía otras cosas en su corazón que revelar. Le dijo a Jairo: la obra de Dios no termina aquí. Con una mirada que traspasaba el velo de la realidad, Jesús entonó una frase llena de promesa y poder: ¿quién tiene hambre de la revelación de Dios? Este llamado parece que fue recibido por los corazones de aquellos presentes, llenándolos de expectativa y fervor, mientras Jesús marchaba nuevamente entre ellos, compasivo y decidido. Así, con unos pocos de sus discípulos, comenzó un viaje hacia otra aldea. El eco de los milagros que había realizado resonaba en los corazones de los que habían oído hablar de su poder, e incluso aquellos que no habían sido testigos buscaron un encuentro divino. Mira, dijo uno de ellos a otro, hay rumores de un ciego en el camino. ¿No dicen que Jesús puede darle vista? La fe, chispeante como un fuego avivador, iluminaba la senda. En su camino, encontraron a un hombre ciego de nacimiento, sentado a la sombra, pidiendo limosna. Su rostro, marcado por la tragedia y la limitación, reflejaba la desesperanza de una vida sumida en la oscuridad.
Al enterarse de la llegada de Jesús, comenzó a clamar, «Hijo de David, ten misericordia de mí». Sus gritos se alzaban más altos que la multitud, y hubo un momento tenso, pleno de expectativa, donde muchos le instaron a callar. Sin embargo, él no se detuvo. En su sufrimiento y su fe, vio su única oportunidad de salvación. Entonces Jesús, deteniéndose frente a él, escuchó su clamor, y con una voz suave y poderosa, le llamó, «Ven aquí». Cuando el ciego se acercó temblorosamente, Jesús le preguntó, «¿Qué quieres que te haga?». El hombre respondió con la claridad de quien no tiene dudas, «Señor, que recobre la vista». En ese instante, mientras la multitud contenía el aliento, Jesús le dijo, «Recibe tu vista, tu fe te ha salvado». Entonces, los ojos del ciego se abrieron de golpe, y la luz inundó su mundo por primera vez. Al contemplar el rostro del Maestro, su corazón rebosó de gratitud, «Alabado sea Dios. Ahora puedo ver». Su voz resonó, atrayendo aún más miradas hacia Jesús. Cuando lo sagrado es revelado, reflexionaban algunos, la vida no vuelve a ser la misma. La multitud fue testigo de este nuevo milagro, el impacto de la compasión y del poder divino llevándolos a un entendimiento más profundo de quién era Jesús realmente. La revelación del Mesías resonaba en cada corazón, su mirada traspasaba las limitaciones humanas, pero en el refugio del Espíritu de Jesús, había más. Esta manifestación de poder, pensaba él, tan solo es un reflejo de un propósito mayor. El camino hacia la salvación de los perdidos debía ser conocido. La verdadera luz de Dios, sin embargo, aún estaba por brillar de una manera que desbordaría los límites de su comprensión, mientras la multitud se agrupaba en torno a aquellos milagros. La historia de redención que estaba tomando forma revelaría el mayor de todos los milagros aún por venir. Jesús sabía que su tiempo se acercaba y que lo divino sería manifestado en un sacrificio que daría vida a muchos, desatando una esperanza eterna. Pronto todos conocerán el plan, pensó, uno que trasciende la vida misma. La revelación del consternador de la muerte se estaba preparando para culminar, configurando una expectativa que iba más allá de un simple milagro. ¿Qué más podría surgir de esta senda de manifestaciones gloriosas? Mientras la multitud vibraba con las emociones del milagro del ciego, Jesús continuó su recorrido hacia la aldea. Las voces se agolpaban a su alrededor, y corazones ennegrecidos por la desesperanza comenzaban a hincharse con nuevas promesas. En ese instante, dos ciegos se unieron a la comitiva, suplicando a gritos, «Hijo de David, ten misericordia de nosotros». Pero el ruido de la multitud era ensordecedor, y muchos intentaron ahogar sus voces, sin embargo, no cesaron de clamar. Con una perseverancia que desafiaba la lógica, estos hombres, aferrados a su fe, se negaban a ser despojados de su esperanza. Jesús, sintiendo el eco de sus súplicas, se detuvo y les preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? La respuesta fue un unísono ferviente, sí, Señor. En sus ojos, había más que fe, había una desesperación profundizada por años de oscuridad. Entonces, según vuestra fe, sea hecho, les dijo Jesús, y al instante, sus ojos se abrieron. La luz brilló sobre sus rostros. Las lágrimas de alegría rugieron de sus corazones, mientras sus voces se unían a la multitud en un canto de alabanza. Los milagros proliferaban de tal forma que los corazones temerosos y afligidos comenzaban a ver también, no solo con sus ojos, sino con el alma. Días después, se acercaba el momento de celebrar la Pascua. Jesús, en un acto premeditado, se dirigió a Jerusalén. La ciudad se preparaba para la festividad, y Jesús, aclamado por muchos, sabía que estaba a punto de entrar en una fase de revelación que desataría controversia y, a la vez, glorificaría al Padre. Si levantareis al Hijo de Hombre, entonces conoceréis que yo soy, había dicho él, Juan 8:28, una afirmación cargada de peso divino. Mientras entraba en la ciudad, las multitudes le gritaron, «Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor». El eco de sus alabanzas se alzó hacia el cielo, pero dentro de las sombras, los líderes religiosos murmuraban entre ellos, sintiendo que sus corazones se atormentaban por el aumento de su influencia. «Estamos perdiendo nuestro poder», decían, contemplando cómo el verdadero camino hacia la redención era revelado ante sus ojos, mientras ellos se aferraban a la tradición. Jesús, viendo la ciudad, lloró por ella, sabiendo que aún muchos no reconocían su visita divina.
Si también tú conocieses, en este tu día, lo que es necesario para tu paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Lucas 19:42, murmuró. Las palabras resonaron en el aire como un eco del profundo amor y anhelo por aquellos que seguirían en la oscuridad. Mientras los días avanzaban, los corazones curiosos comenzaron a desear saber más sobre este Nazareno, cuyo poder parecía no conocer límites. Jesús, a sabiendas de los planes que el cielo había establecido, comenzó a hablar más sobre su sacrificio inevitable. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los gentiles, les decía, preparando a sus discípulos para la tormenta que se avecinaba. La tensión se intensificaba, y un aire de inquietud se extendía entre los apóstoles. Estaban a punto de ser testigos del misterio más profundo de todos. La redención de los hombres estaba siendo trazada en hilos de sacrificio y amor soberano. La revelación del plan eterno de Dios comenzaba a despejarse en la bruma del entendimiento humano. Pronto, pensó Jesús en su interior, cada uno verá cómo este acto no solo impactará a un pueblo, sino cambiará el destino del mundo. Un sacrificio no solo para los limpios, sino también para los pecadores. En mí, habrá esperanza. Mientras se acercaba el día de la traición, con corazones nerviosos y temerosos, aquel grupo de discípulos aguardaba, ignorando que el triunfo divino brotaría de la derrota. Un nuevo capítulo de la historia de la redención estaba por escribir, uno que iba más allá de lo que ellos podrían imaginar. ¿Serían ellos los portadores de esta revelación, o el temor los sumiría nuevamente en la oscuridad? El plan de Dios estaba a punto de ser revelado en su plenitud, y el tiempo de la promesa se acercaba. Mientras el eco de las alabanzas aún reverberaba en las calles de Jerusalén, el aire estaba cargado de una tensión palpable. Jesús sabía que la celebración de la Pascua era más que un simple festival, era el escenario divino donde se desplazarían las piezas de un gran misterio. En la intimidad de la casa donde se habían reunido, los discípulos, aún maravillados por los recientes milagros, se sentían inquietos ante la promesa sombría de su Maestro. ¿Por qué hablas de sufrimiento?, preguntó Pedro, el primero en expresar lo que muchos pensaban. La confusión y el miedo se apoderaban de ellos. ¿Acaso no hemos visto su gloria? Él es el Hijo de Dios. Jesús, a lo largo de su ministerio, había tratado de abrir los ojos de sus discípulos. Sin embargo, el peso de la verdad seguía siendo difícil de llevar. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por esta generación. Lucas 17:25, respondió, sus ojos fijos en cada rostro preocupado. La discusión se tornó intensa, los murmullos resonando como ecos de incertidumbre. Algunos se preguntaban si debía mantenerse en la clandestinidad por el peligro que acechaba, mientras otros defendían la validez de su misión. Todo este tiempo hemos dejado nuestras redes, nuestras casas, nuestro todo por ti, y ahora planea ser entregado, exclamó Andrés, su voz temblando de angustia. ¿Acaso no leen las Escrituras?, replicó Jesús suavemente, citando a los profetas. El Cordero de Dios debe ser sacrificado, como está escrito. Isaías lo profetizó, por sus llagas seremos sanados, Isaías 53:5. No temáis, porque a través de mi entrega vendrá la salvación. Aquellas palabras, impregnadas de un profundo significado, comenzaron a calar hondo. A pesar de la lucha interna, los discípulos sintieron un fuego nuevo encenderse en sus corazones. Sin embargo, el temor aún titilaba como una llama vacilante en el viento. En medio de la tensión, Judas se mantenía al margen, sopesando su propio esquema oscuro. La avaricia chispeaba en su corazón como una espina, y la traición comenzaba a currarse en sus pensamientos. La hora se aproxima, se dijo a sí mismo. Se presentarán oportunidades que permitirán llenar mis bolsillos. Los días siguientes llevaron a la tensión a niveles críticos. El día de la traición llegó silenciosamente, marcado por el bullicio de una ciudad que celebraba. Mientras cenaban juntos, Jesús tomó pan, lo bendijo y lo partió, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19. Las palabras reverberaron en la habitación, haciendo eco de promesas y sacrificios. Simón, el celoso, miró a Jesús, reconociendo el peso de su ministerio. Pero, Señor, ¿cuándo habrá paz? ¿Cuándo verás a tus enemigos a tus pies? Te digo que la paz ya llegó,
pero no como lo esperas. Afuera, las tinieblas se alineaban con la traición inminente. El plan del cielo, tan complejo como divino, empezaba a entrelazarse con los corazones humanos. Un beso, un precio, un soplo de resentimiento sellarían lo que hasta entonces había sido un misterio de gloria y promesa. Entonces, mientras el mundo alrededor avanzaba a la ceguera espiritual, Jesús miró hacia sus discípulos y les dijo una verdad que retumbaría en el tiempo: la noche se aproxima, pero en mi luz encontrarán el camino. El sacrificio dará vida, y el amor será más fuerte que la muerte. El reloj celestial marcaba la hora definitiva. Aquello que era desconocido sería revelado no solo para ellos, sino para todas las naciones. En el momento más oscuro, la luz de la redención empezaría su brillante despliegue. Y así, mientras el silencio pesaba en sus corazones, el misterio de la redención se estaba desplegando como un tejido sagrado, incluso en la sombra de la traición. Pronto, pensó Jesús, la escritura será cumplida, y aquellos que se han mantenido a lo largo del camino encontrarán que la fe es el puente hacia una nueva vida. Y desde este momento, el mundo será transformado. Mientras la cena continuaba, la atmósfera se tornaba más pesada, cargada con la inminente traición que pesaba sobre todos los presentes. Jesús, al observar el rostro de cada uno de sus discípulos, supo que la sombra de la angustia y la incertidumbre amenazaba con consumirlos. Fue entonces que, levantando su voz entre el silencio tenso, dijo: uno de ustedes me traicionará. Mateo 26:21. Un murmullo de sorpresa recorrió la mesa. Los corazones latían con fuerza, a la espera de una respuesta. El rostro de Judas se endureció, pero la verdad era innegable. ¿Soy yo, maestro?, preguntó con una voz que intentó en vano esconder su culpabilidad. Jesús, mirándolo a los ojos, respondió: tú lo has dicho. Mateo 26:25. Las palabras retumbaron en el corazón de los demás. Ellos no podían comprender la extensión de la traición que se avecinaba. Pedro, lleno de indignación, gritó: nunca permitiré que eso suceda. No dejaré que te toquen. Su fervor brotaba de un amor genuino, pero Jesús, con una mirada profunda, le respondió: Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mateo 26:34. La confusión se agravaba y, simultáneamente, los espíritus de los discípulos luchaban contra la desesperación. En medio de esta tensión, Jesús se levantó de la mesa, tomó una copa y, dándola a sus seguidores, dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para el perdón de los pecados. Mateo 26:28. Los ojos de los discípulos, aún nublados por la tristeza, se abrieron de par en par cuando el significado de sus palabras comenzó a tomar forma. En el fondo de su ser, sabían que era un momento sagrado, un instante donde el cielo se entrelazaba con la tierra, y la redención empezaba a fluir. En ese momento, Jesús, con una voz que resonaba con autoridad, añadió: hoy, esta noche, lo que ha estado oculto se revelará, lo que ha sido profetizado se cumplirá. Las sombras del sacrificio se acercan, y el Cordero de Dios tomará el peso de los pecados del mundo. Juan 1:29. La confusión y el miedo palpitaban en el corazón de los discípulos, pero las palabras de Jesús empezaron a enraizar esperanza. Comprendieron que su sacrificio era el cumplimiento de la promesa, del pacto eterno que Dios había hecho con su pueblo. En el aire flotaba una sensación de asombro y reverencia, pero también de vulnerabilidad ante lo que estaba por venir. Cuando se despidieron de la cena, Jesús les instó a permanecer vigilantes en oración. Y así, se dirigieron al huerto de Getsemaní, donde la presión de lo inminente se hizo más palpable, como si la tierra misma retuviera el aliento ante el evento que cambiaría el curso de la humanidad. Mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí, y velad conmigo. Mateo 26:38, les dijo, sintiendo en su interior el peso abrumador de aquel sacrificio que se avecinaba. Mientras los discípulos luchaban por permanecer despiertos, Jesús se apartó para orar, mirando al cielo. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42.
En ese momento de agonía y entrega, se vislumbraba la grandeza del amor de Dios que no retendría nada, incluso su Hijo. Así, el propósito de la redención, un misterio de gracia y sacrificio, se acercaba a su clímax. El cielo y la tierra estaban a punto de converger en un acto sublime que resonaría a través de las generaciones. Mientras el sudor como gotas de sangre caía sobre la tierra, la voz del Maestro se alzaba en una respuesta que alteraría la historia. Es hora, la Escritura se cumplirá, y las puertas del reino se abrirán para aquellos que creen. Y así, en un giro de divinas circunstancias, aquel momento sagrado se convertiría en el eco de una esperanza renovada. Este no era el final, sino el principio de un nuevo pacto, donde el sacrificio de amor estremecería la creación con un esplendor inefable. Lo que se acerca es coliseo de lanzamiento del misterio divino que transformará el destino de las naciones y revelará a cada uno el plan soberano de Dios. A medida que la noche avanzaba, el silencio del huerto de Getsemaní se tornó pesado, alimentándose de los temores y la incertidumbre que acechaba a los discípulos. A lo lejos, el murmullo de la ciudad se apagaba, como si la creación misma se detuviera para presenciar el sacrificio inminente. Jesús, apartado de sus seguidores, luchaba con una batalla interior que ningún ser humano podría comprender. Padre, clamó con voz entrecortada, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. La profundidad del desasosiego que sentía sobrepasaba la angustia física, sabía que el peso del pecado del mundo iba a caer sobre sus hombros. El sudor se convertía en sangre, y cada gota parecía ser un símbolo del amor profundo que lo llevaba a este sacrificio, un amor que es a la vez devastador y glorioso. Mientras tanto, los discípulos, exhaustos y abatidos, sucumbían al sueño. Pedro, Santiago y Juan estaban allí, pero su inconstancia se reflejaba no solo en sus ojos cerrados, sino en sus corazones, incapaces aún de comprender la magnitud de lo que se avecinaba. A cada paso que Jesús daba para encontrarlos, el dolor de su misión se intensificaba. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Mateo 26:40, les preguntó, y entró de nuevo en su lucha espiritual. El cielo parecía oscurecerse. Un ángel del Señor se le apareció para fortalecerlo, y aunque sobre él pesaba la angustia, había propósito en cada intercesión que hacía a su Padre. La hora se aproxima, resonaba en su mente, recordándole que todo estaba escrito. Cada profecía del Antiguo Testamento, cada sacrificio en el altar, todo había conducido a este momento decisivo. La redención de la humanidad pendía de un hilo, y así, el golpe de los pasos en la tierra comenzó a escucharse, eco de un destino que no podía evitarse. Judas, con su traición salpicando cada sombra que tocaba, se acercaba guiado por la oscuridad. No venía solo, una multitud armada con antorchas y espadas le seguía, lista para aprehender al inocente. Jesús, en su conocimiento, vio a su traidor acercarse y, al mismo tiempo, a sus fieles discípulos aún en su sueño. Amigo, ¿a qué has venido? Mateo 26:50, preguntó Jesús, su voz resonante en el silencio nocturno. Esto fue un puente entre el amor y el sacrificio, la verdad y la traición. Judas, con un beso de traición, entregó al Hijo del Hombre, y el dolor del rechazo atravesó el corazón de Cristo como una espada. Mientras arrestaban a Jesús, los discípulos se despertaron abruptamente, desorientados y llenos de miedo. Pedro, en un arrebato de fervor, sacó su espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, Malco. Pero el Maestro, con compasión y autoridad, tocó la herida y sanó al hombre. Lucas 22:51, una vez más revelando su misión de amor, incluso en medio del sufrimiento. La multitud, desconcertada por este milagro, retrocedió un instante. Pero la cadena de eventos no podía ser detenida. En ese instante, en la noche oscura y envolvente, los corazones de los discípulos se estremecieron al ver a su Maestro ser llevado. Cada uno huyó, temiendo por su propia vida, dejando atrás la promesa de la que habían sido testigos. Allí, donde nadie se atreverá a seguirme, estoy cumpliendo mi propósito eterno. No solo estoy dispuesto a ser entregado, sino que esto es el cumplimiento de la promesa del Padre resonaba en el aire, mientras Jesús aceptaba su destino. La noche estaba llegando a su fin, pero el plan soberano de Dios apenas comenzaba a desplegarse, y así, la sombra de la traición se desvanecía, dando paso a la luz del sacrificio.
La cruz se acercaba, y con ella, la esperanza eterna para toda la humanidad. El misterio de la redención estallaba como flores en primavera, mientras el cielo se preparaba para una revelación que transformaría por siempre la relación entre Dios y su pueblo. ¿Quién habrá de entender el profundo amor que lo llevó a este sacrificio? ¿Quién podrá ver en la oscuridad la luz que se avecina? He aquí, en esta noche, lo que estaba oculto se mostrará, el sacrificio final que aún los ángeles anhelan contemplar. La oscuridad de aquella noche se tornó aún más pesada cuando Jesús fue llevado por los soldados y los alguaciles. El sonido de las cadenas que ataban a los hombres resonaba en el aire, mientras el clamor de los seguidores se convertía en un eco distante, ahogado por el miedo y la confusión. Las luces de las antorchas danzaban, proyectando sombras sobre las caras de los discípulos, quienes, temerosos, se mantenían a la distancia, luchando entre la lealtad y el pánico que había invadido sus corazones. Simón Pedro, dominado por una mezcla de desesperación y valentía, siguió a la multitud que conducía a su maestro. Sin embargo, en su interior, las palabras de Jesús resonaban como un tambor: esta noche, todos vosotros os escandalizaréis de mí. Mateo 26:31. Pedro había protestado con fervor, afirmando que nunca lo haría, pero las circunstancias ahora lo empujaban hacia una verdad amarga. Se sentó a la lumbre del patio del sumo sacerdote, su corazón palpitaba fuertemente ante lo que veía y lo que estaba a punto de experimentar. Mientras tanto, en el interior del palacio, los líderes religiosos, reunidos en consejo, tramaban su condena. ¿Quién es este hombre?, murmuraban entre ellos, burlándose de una figura que ya había desafiado sus doctrinas y hábitos. La voz del sacerdote Caifás se alzó sobre los murmullos: esposa de Belial, el que dice ser el Hijo de Dios. ¿No olfateáis la traición en su cercanía? Su corazón estaba endurecido, incapaz de ver la luz que era Jesús. Una voz resonó entre la multitud, preguntando: ¿no eres tú uno de sus discípulos? Pedro tembló: no lo soy. La mirada de condena que le dirigió un sirviente golpeó su alma, porque allí, bajo la luz de las llamas, comenzó a recordar las palabras de su maestro acerca de la negación. A medida que las horas avanzaban y el consejo de guerra contra Jesús se intensificaba, la inquietud de Pedro se tornó en desesperación. En el juicio, el golpe limpio de la mano de un soldado resonó cuando abofeteó a Jesús, gritándole que lo respondiera. Aún ante la burla y el desprecio, Cristo permaneció callado, cumpliendo así las Escrituras: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante de sus trasquiladores, así no abrió su boca. Isaías 53:7. Aquella humildad frente al sufrimiento era una manifestación del amor divino que operaba en una dimensión que los hombres no podían comprender. En el exterior, Pedro no pudo resistir la presión y, al tercer cuestionamiento, reafirmó su negación con un juramento. Un gallo cantó, y en ese momento, el corazón de Pedro se rompió. Sus ojos se encontraron con los de Jesús, que ofrecía una mirada de compasión, llena de dolor, pero también de perdón. Las lágrimas de Pedro fluyeron abundantes, y el lamento se apoderó de su alma. ¿Por qué has abandonado a tu maestro? La noche se volvía más oscura, pero en el cielo, los ángeles contemplaban con asombro el despliegue del plan divino. Cada palabra, cada acción, cada doloroso paso, formaban parte de un mosaico de redención que se estaba tejiendo. Todo esto ha de suceder para que se cumplan las Escrituras, resonaba en los corazones de quienes esperaban en vano su salvación, y así, en el corazón del tumulto, la voz de Dios se dejó escuchar: he aquí, la salvación ha llegado, y el sacrificio que ofreceré liberará a muchos de las cadenas del pecado. La cruz ya se vislumbraba en el horizonte, y con ella, un nuevo pacto que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. El misterio de la redención estaba a punto de revelarse en toda su gloria. ¿Cuán profundo es el amor de Dios que entregó a su Hijo por el rescate de muchos? Pronto la verdadera luz del mundo iluminaría hasta los rincones más oscuros del corazón humano. La promesa de un nuevo amanecer ya se estaba gestando, y el cielo mismo estaba listo para abrirse en un despliegue de gloria. No os preocupéis, lo que viene transformará vuestras vidas para siempre. El amanecer comenzó a asomarse tímidamente en el horizonte, pero en el corazón de Jerusalén la oscuridad todavía reinaba. Entre susurros de desesperanza y la angustia de los que habían visto la captura de Jesús, los discípulos se aferraban a la fragilidad de su fe.
El aroma de la traición envolvía el aire, y cada paso que daban parecía acercarlos a un abismo de desesperación. Pedro, atormentado por lo que había hecho, se alejó del patio. Las lágrimas caían por su rostro y sus manos temblaban. ¿Acaso el valor no me sostiene? ¿Dónde ha ido mi fuerza? Clamaba en su interior. Al alejarse de la multitud, tropezó con Juan, quien lo observaba con tristeza. No temas, hermano, decía Juan, a pesar de que su propio corazón temía por el futuro. Nuestro Maestro nos ha prometido que no seremos abandonados. Mientras tanto, dentro del palacio de Caifás, el juicio avanzaba a pasos agigantados. Las voces de los líderes religiosos resonaban con ira y frustración. Este hombre debe ser detenido. Su enseñanza corrompe a nuestro pueblo, gritó uno de los fariseos, señalando a Jesús, que estaba con la cabeza baja, sufriendo bajo las burlas. Caifás, con mirada de acero, repitió la pregunta que todos temían: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús levantó su mirada, llena de una calma divina. Tú lo has dicho, de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Marcos 14, 62. La revelación de su identidad dejó a los presentes en un mudo asombro y desdén. Blasfemia, exclamó Caifás, desgarrándose las vestiduras en un gesto de desesperación. ¿Qué más testigos necesitamos? La condena fue firme y rápido el veredicto. En la penumbra del juicio, la sombra de la cruz comenzó a proyectarse sobre los corazones de aquellos que habían caminado junto a Jesús. Tras los muros del palacio, Jesús fue apaleado, su rostro manchado de sangre, la perfecta manifestación del sacrificio inocentemente esperado. Un soldado se burló de él, diciendo: profetiza, Cristo. ¿Quién te golpeó? Al otro lado, Pedro, sintiendo la angustia de su traición, recordó la profecía que le había sido revelada, que su fe sería puesta a prueba como el oro en el fuego. Sin embargo, el miedo lo mantenía cautivo en su silencio. ¿Dónde está la promesa que me dio?, se preguntaba. Por dentro, clamaba en búsqueda de redención y propósito, mientras la lluvia de su culpa le caía con fuerza. De pronto, un rayo de esperanza surgió en medio de su dolor. En la distancia, el sonido de un gallo cantando no solo resonó en los oídos de Pedro, sino que sonó como un llamado divino. ¿No había dicho el Maestro que esto ocurriría?, reflexionó con angustia. En su corazón, esa revelación lo llevó a arrodillarse y, a pesar del contragolpe de culpa, permitió que la gracia lo inundara. Mientras tanto, en los cielos, los ángeles contemplaban con anhelo el desenlace de este sacrificio. El sacrificio que liberaría a muchos de las garras de la muerte y traería vida en abundancia. Es el tiempo, murmullaban, el tiempo de la redención se acerca. Y en una esfera aún más elevada, el Padre miraba desde su trono, preparándose para el gran acto de amor. El mundo debe saber que la muerte no tendrá la última palabra. La resurrección está a la vuelta de la esquina, y la gloria se manifestará en la debilidad del hombre. La profundización del sacrificio estaba por desatar cadenas y abrir los cielos. Pronto veréis mi mano obrando el milagro que jamás habréis imaginado. Resonó en el aire la voz poderosa del Señor. Las promesas humeaban con un fervor renovado, y Jerusalén estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Quién podría resistirse a lo que estaba por venir? La luz de la verdad brillaría en medio de la noche más oscura, revelando el propósito eterno de Dios en la historia de la humanidad. Y así, el día llegó cuando la injusticia alcanzó su clímax. El amanecer rompía con la luz de un nuevo día, pero el dolor de la traición y la condena se sentía pesado en el aire. Jesús, el Hijo de Dios, se encontraba de pie ante Pilato, ese gobernador romano que no comprendía la magnitud de lo que tenía entre manos. Las multitudes, azuzadas por los líderes religiosos, clamaban a voz en cuello: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». La voz del pueblo, que alguna vez alabó su llegada, ahora exigía su muerte. Pilato, intrigado y atormentado por la presión social, buscó liberar a Jesús, incapaz de hallar culpa en él, pero su voz fue ahogada por el clamor de la multitud. Era el momento del sacrificio, el cumplimiento de las profecías que durante siglos habían anticipado este acto de amor supremo. Jesús, como un cordero llevado al matadero, permaneció en silencio,
aceptando el peso del destino que llevaba sobre él, mientras la cruz esperaba en el Calvario. Cada paso que daba Jesús resonaba en el corazón de aquellos que lo amaban y en aquellos que no entendían su misión. Las heridas en su cuerpo, abiertas y sangrantes, llevaban el eco del dolor de la humanidad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, murmuró en medio de su sufrimiento, mostrando así la grandeza de su amor. La crucifixión fue brutal y angustiante. Allí, en lo alto, Jesús se convirtió en un símbolo de redención. 2 criminales fueron crucificados a su lado, y uno de ellos, en un acto de desesperación y fe, clamó, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Las palabras de ese hombre, colmadas de fe, resonaron en el corazón del Salvador. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, respondió, ofreciendo no solo perdón, sino la promesa de vida eterna. La creación misma parecía temblar ante el horror de aquellos momentos. Hasta el sol se oscureció, y la tierra tembló, manifestando que el sacrificio del Hijo de Dios era un evento que trascendería el tiempo. En la hora final, Jesús exclamó, consumado es, y con un último suspiro, entregó su espíritu. En ese instante, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, simbolizando que el acceso a Dios estaba ahora abierto a toda la humanidad. La salvación había sido lograda. Los discípulos, abrumados por la pena, se refugiaron en la oscuridad de sus corazones, llenos de miedo y confusión. María, la madre de Jesús, lloraba, mientras que el centurión que estaba al pie de la cruz, testigo del gran amor y dolor que había presenciado, exclamó, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Lentamente, 3 días después, la tumba se consternó con un gran temblor, y un ángel del Señor descendió, removiendo la piedra que sellaba la entrada. No está aquí, porque ha resucitado, proclamó el ángel, trayendo consigo la luz de una nueva esperanza. Las mujeres, asistentes en la oscuridad de la mañana, se encontraron con la resurrección, y sus gritos de júbilo resonaron como campanas de la victoria. Jesús, vivo, apareció a sus discípulos, no como un espectro, sino en la realidad de un cuerpo resucitado. La paz sea con vosotros, les dijo, disipando el temor que aún acechaba en sus corazones. Ellos, una vez temerosos y perturbados, se llenaron de valentía al saber que el amor de Dios había triunfado sobre la muerte. Con cada aparición, Jesús les recordó su misión, id, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones. Les encomendó llevar el Evangelio a los confines de la tierra. La promesa de que la simiente de su sacrificio se multiplicaría en cada corazón que elegía creer se hizo eco en sus vidas. Así, el Evangelio de salvación se extendió, y la obra de redención no solo cambió a unos pocos, sino que impactó a multitudes. El sacrificio en la cruz no fue un final, sino el comienzo de una historia de transformación poderosa. La historia de la humanidad se vio marcada por este acto de amor, donde la gracia fue derramada a raudales. La vida de cada creyente es una manifestación de ese milagro divino. Miriam encontró sanación. Jairo la vida de su hija, y hoy nosotros, también, podemos hallar perdón y nueva vida en él. Cada persona con fe en Cristo ha sido renovada, y la invitación para encontrarse con el Salvador siempre está presente. Así pues, reconociendo esto en nuestras vidas, te exhorto, amado hermano y hermana, necesitas suscribirte ahora. No esperes ni un segundo más para compartir esta verdad con alguien que la necesita. Dale like a esta poderosa narración, para que la fidelidad de Dios se expanda aún más. Inunda la sección de comentarios con tus reflexiones sobre la grandeza de la redención. Y comparte instantáneamente este mensaje con al menos 5 amigos que deben experimentar esta esperanza. La luz ha brillado en la oscuridad, y ya no somos los mismos. La obra de Dios continúa en cada uno de nosotros.